Genial, llegamos a la clase 8, la última clase de, digamos, de todo el proceso de la evangelización. Eh, Tenemos que entender, Ariel, que según quién, según qué ministerio, según qué pastor, según qué iglesia, todos tienen por ahí un material armado que hable de lo que es afirmar a un nuevo creyente en la fe y demás. Y todo, bueno, son válidos. Nosotros hicimos esto porque realmente lo hicimos guiado por el Señor, fue Él el que nos guió a armarlo de esta manera, y después de haberlo armado, nos dimos cuenta que son pilares fundamentales en la vida de un cristiano. O sea, son las bases del cristianismo, todo lo que hemos visto desde que arrancamos, ¿no? De una correcta presentación del Evangelio, como lo habíamos visto lo primero de todo, teniendo en cuenta que el Evangelio se trata de un rey que tiene un reino, un rey que gobierna sobre lo visible y sobre lo invisible y que está esperando que todos se postren ante él y vivan para él y vivan obedeciéndole, entendiendo que ese rey nos compró con su sangre y ahora somos su pertenencia. A partir de ahí, después de esa presentación del Evangelio y demás, las 8 clases que le decimos nosotros, para mí más que clases son fundamentos en la vida de cualquier persona, fundamentos cristianos que deben ponerse firmes para que esa persona edifique su vida sobre una verdadera fe cristiana, ¿no? Por eso hablamos de la redención y justificación en la primera clase, para obtener el entendimiento de lo que pasó realmente en la cruz. Hablamos del nuevo nacimiento como el mayor de los milagros, que realmente transforma tu vida, porque en el nuevo nacimiento viene el Espíritu Santo y comienza la transformación desde adentro de nosotros, llevándonos a la imagen del Hijo. Después la clase 3 o el fundamento 3 que pusimos, el tercer fundamento, hablábamos de la reconciliación, para que entendamos que una vez que aceptamos el Señor de Cristo, Jesús nos perdona de nuestros pecados y nos reconcilia con el Padre, ya no estamos enemistados con el Padre. Y que a la vez recibimos también la identidad de embajadores, de tener que llevar el Evangelio a otras personas. Después vimos en la clase 4 hablamos del señorío de Cristo, para que nos quede claro realmente qué significa que Él es el Señor, que no es una cosa para decirle así a la pasada, el Señor Jesús o el Señor Jesús, sino que realmente significa el dueño, el gobernante. Y bueno, eso al relacionarme con Él como Señor, ya toda mi relación cambia. Después vimos en la clase 5, como el fundamento 5 que pusimos, hablábamos de la vida del espíritu y hablábamos de salir de la vida de la carne, que normalmente nosotros vivimos, y pasar a la vida del espíritu, que nosotros sin Cristo vivimos afectados, influenciados y gobernados por la vida de la carne, que son todas las obras del pecado, y el rol que cumple el Espíritu Santo en nuestras vidas, más allá de todas sus manifestaciones y don y demás, es empezar a formarnos a la imagen del Hijo. Entonces, ¿qué hace? Contrarresta todo el tiempo, confronta todo el tiempo las obras de la carne para que nosotros podamos vivir gobernados por el Espíritu. La clase 6, ¿sí? Estuvimos viendo, eh, ayúdame, ¿qué estuvimos viendo en la clase 6? No, en la clase 7 vimos el misterio de Cristo, que es la iglesia. En la clase 6 vimos el propósito eterno. El propósito eterno, que significa, bueno, conocer a Dios, conocer al Padre, conocer al Hijo y entender que el propósito eterno que Dios tiene con nuestra vida es ser transformado a la imagen del Hijo. Y en la clase 7 vimos que cuando nosotros entramos en comunión con Cristo es inevitable que no entremos en comunión con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo y la cabeza no pueden estar separados, son uno. La iglesia y Cristo son uno. Entonces vimos la iglesia no como una institución, sino como un cuerpo vivo, como un cuerpo espiritual donde todos somos pertenecientes a ese grupo y debemos servirnos y edificarnos y demás. Y así llegamos, ¿sí?, al último fundamento que normalmente ponemos o que creemos que debemos poner en la vida de alguien que nació de nuevo, de un creyente, de alguien que decidió seguirlo a Cristo, que es el bautismo, ¿no? Pero no es solamente el bautismo en el agua, sino que acá el título de la enseñanza dice bautismo en la muerte de Cristo, que es algo diferente. Si bien lo manifestamos a través del agua, pero en realidad lo que hacemos es el bautismo en la muerte de Cristo. Ahora vamos a explicar bien qué significa. Esta clase es muy importante porque es determinante para lo que seguirá después. Después de todo este recorrido que hicimos, hablar del bautismo, vamos a ver al final de la clase lo que significa esto, pero es importante. ¿Por qué? Porque de aquí en más la persona va a decidir realmente si va a ser un discípulo de Jesús o no. Si se va a quedar solamente en la etapa de creyente o va a ir más allá y se va a convertir en un verdadero discípulo de Jesús. Entonces, vamos al material. El material dice lo siguiente: bautismo en la muerte de Cristo es el título, y dice, la palabra bautismo
tiene su base en la palabra griega bapto o baptizo, que significa sumergir o introducir. O sea, cuando hablamos de bautismo en la Biblia podemos estar hablando de sumergir o de introducir, son dos cosas diferentes, ¿sí? Pero la palabra es la misma. Dice, si bien el bautismo en agua fue utilizado por los judíos, como otras religiones vecinas de aquel tiempo, para el lavamiento purificatorio, quien aparece en escena proclamando el bautismo para arrepentimiento y confesión de pecado fue Juan el Bautista. O sea, en aquel tiempo donde Juan el Bautista está llamando al pueblo judío a venir a las aguas del bautismo para arrepentirse de sus pecados y lavarse y purificarse porque está llegando el Señor, porque Él está abriendo camino al Señor y le dice arrepiéntanse y demás, ese hecho del bautismo en agua era algo no era solamente de los judíos, las religiones vecinas, las naciones vecinas, no eran naciones, pero las etnias vecinas, los reinos vecinos, cada uno tenían como una iniciación, digamos, a la vida espiritual con un bautismo, ¿no? Siempre, normalmente era en agua, bueno, obviamente todo lo que es satánico del bautismo siempre es en sangre, pero bueno, dejémoslo ahí, es otra cosa. Pero el punto es que Juan el Bautista está haciendo algo que era muy común, ¿sí? Pero lo está haciendo con un sentido muy fuerte y muy profundo, que es vengan y bautícense para arrepentimiento, ¿sí? Arrepiéntanse de sus pecados porque está viniendo aquel que los va a perdonar del pecado, que es el Señor, que es Jesucristo. El Cristo está viniendo. Entonces, Jesús, o sea, Jesús hombre, se sometió al bautismo de Juan, ¿sí? Él fue al río Jordán, ¿sí? Antes de empezar su ministerio terrenal, y se sometió al bautismo como cualquier otro, porque era necesario. Fíjate que en un momento Juan Bautista le dice, pero yo te tengo que bautizar a vos, yo no soy digno de atarte ni los cordones de tus sandalias. Y Jesús dice, bueno, es necesario que se haga esto, es necesario que se haga, porque él también daba testimonio de que él también debía hacerlo. Ahora, Marcos 16, 15 al 16, cuando nosotros vemos a Jesús ya resucitado, una de las frases que Marcos escribe ahí, él dice que Jesús se le apareció y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, y el que crea perdón, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. A ver, acá quiero aclarar algo. El bautismo no es una cuestión de pierdo la salvación o no pierdo la salvación porque me bauticé o no me bauticé. No está diciendo eso. Dice el que no crea va a ser condenado. Si el que no crea en el Evangelio va a ser condenado. Eso es lo que está diciendo, no por no bautizarse. Ahora, es necesario el bautismo. Pero fíjate, Jesús dice, vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y acá hay una cosa importante, no dice vayan y anúncienle a todos los hijos de Dios que están por ahí, dice a toda criatura. Muchas veces la gente dice, todos somos hijos de Dios porque somos creación de Él. No, criatura significa creación de Dios. Todos somos creación de Dios, tenemos que salir de la identidad de creación de Dios a pasar a la identidad de hijo de Dios. Y para pasar a ser hijo de Dios, yo debo creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y en el Evangelio que Él nos dio, ¿no? Eso nos convierte en hijos. Solamente una aclaración. Ahora, si seguimos viendo acá el material, Jesús mismo, ¿sí? Dice, en Mateo 28, 19 al 20, que lo hemos visto tantas veces en este tiempo, cuando habla de la gran comisión, dice que Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, en las declaraciones de Jesús, después de haber resucitado y presentarse a los discípulos, está la palabra bautismo. La palabra bauticen, vayan y bauticen, ¿sí? Se da diferentes interpretaciones a esto, porque una cosa es el bautismo que significa sumergir y otra cosa el bautismo que significa introducir. Son dos cosas distintas, ¿no? Pero no vamos a hacer lío ahora. Esto es supuestamente una clase para alguien que está arrancando. Si esto lo habláramos después con liderazgo y con gente que ya está en el ministerio y demás, la palabra bautismo aquí, en esta declaración de Mateo 28, la explicaríamos de otra manera. Pero hoy no lo vamos a hacer para no confundir. Vamos a quedar ahí. Dice, si bien Cristo no se está refiriendo específicamente al bautismo en agua, digo algo hacia la pasada, no voy a decir más nada, dice, ya que se refiere a sumergir o introducir al creyente en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Sí? Tiene un pantallazo normal, no vamos a meter mucho ahí. Pero acá lo que Jesús está diciendo en Mateo 28, no está diciendo métanlo en agua y bautízanlo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque de hecho después cuando lo vemos a Pedro bautizar, los primeros 3.000 Pedro bautizan el nombre, dicen el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, no usan el nombre del Padre, el nombre del Espíritu, nada.
Acá Jesús está hablando de introducir a las personas en el conocimiento, ¿sí? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, no obstante, dice, la primera iglesia practicó el bautismo en agua, ¿sí? ¿Por qué lo hacía? Lo hacía como una identificación con la muerte y resurrección de Cristo, no como solamente un acto, dice, bueno, vení, bautizaste y ahora que te vestimos de blanco, hicimos toda la ceremonia, está todo lindo y te metimos en el agua, y ahora cuando salí, ahora vos sos miembro de la iglesia y sos miembro de esta congregación y celebramos bueno, el que te bautizaste y que estás declarando pública tu fe. En realidad para los primeros cristianos el bautismo de agua no era eso, el bautismo de agua era una identificación con la muerte y resurrección de Cristo, muerte, sepultura y resurrección. Lo vamos a ver más adelante. Entonces dice que además de ser un acto público, lo que estaba haciendo el bautismo era introducir al nuevo creyente en un pacto con Cristo y en la vida de la iglesia. O sea, entraban en pacto con Cristo, porque bueno, lo reconocían Señor, y había un pacto ahora de obediencia, a través del bautismo, obviamente lo declaraba, se declaraban que ahora iban a vivir en obediencia a Cristo, pero también se declaraban como parte de la iglesia, ¿sí? Como miembros de la iglesia y ahora iban a servir a la iglesia. O sea, el bautismo, a ese final, ese bautismo significaba un compromiso. La palabra, ahí, el acto del bautismo para los primeros cristianos se representaba un compromiso, pero tremendamente fuerte con Cristo y con la iglesia. Esto hoy en día lo podemos ver en lugares donde la iglesia es perseguida. Donde la iglesia es perseguida, el que alguien se bautice toma un carácter mucho más alto que en otros lugares donde la iglesia no es perseguida, porque en otros lugares donde la iglesia no es perseguida, muchas veces, bueno, se hace el bautismo, es una ceremonia, se disfruta, bueno, y hay muchas veces hasta se banaliza muchas cosas, pero en realidad donde la iglesia es perseguida, se le da un sentido muy fuerte al bautismo, porque esa persona está declarando que a partir de ese momento va a vivir en obediencia a Jesucristo y va a vivir en una vida de comunidad con la iglesia. O sea, es un acto supremo lo que está ocurriendo en ese momento. Por eso que es muy importante entender qué significa realmente el bautismo, que no es solamente una ceremonia, que algo mucho más allá, va mucho más allá de una ceremonia. Entonces, sí, Sería, si se explicaría de esta manera que vos, Jorge, estás explicando, no se harían tanto bautismo multitudinario como se ve en otros lugares. Se tomaría más como la iglesia perseguida, diría, no, bautizarse es algo de dejar la vida por Cristo directamente, ser un mártir de Cristo. A eso es lo que estoy claro, entendiendo, ¿no, Jorge? sí, 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 porque bueno, muchas veces el bautismo termina siendo, bueno, como gente nueva que se va a añadir a la iglesia, a esta institución, a este templo, a esta comunidad de cristianos. Y bueno, está bien, está perfecto, se celebra un montón de cosas, pero la pregunta es, ¿aquellos que se están bautizando realmente están haciéndolo porque le dijeron que tenían que pasar por las aguas del bautismo y bueno, y todo lo que decimos siempre? ¿O se lo está llevando a un entendimiento claro y profundo de lo que es el bautismo y ese pasar por las aguas en estas personas está determinando que van a tomar una decisión muy fuerte, total, de seguirlo a Cristo y de ser parte activa de la iglesia? Esa es una cosa que nos deberíamos preguntar. Obviamente con el tiempo uno se da cuenta qué pasó ahí, ¿no? Pero bueno, hay gente, yo conozco gente que se ha bautizado 5 o 6 veces. A cualquier iglesia que ha pasado se ha vuelto a bautizar. O sea, y lo han vuelto a bautizar, eso es lo peor de todo. O sea, es como que, bueno, yo te puedo bautizar, si vos pasaste por otra congregación y te bautizaron y venía a mí y hablamos todo esto, y vos me decís, bueno, este bautismo, la verdad, yo nunca lo experimenté, me quiero bautizar de vuelta, entonces, bueno, entendiendo esto, te bautizo de vuelta. Ahora, hacer lo mismo que hiciste en otra congregación, no lo voy a hacer, no te voy a bautizar. O sea, ya está, me explico. Entonces, es muy profundo. Ahora, vamos a hacer un poco de historia. Vamos a ver, por ejemplo, el bautismo de Jesús, o sea, porque Jesús se bautizó también. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un poquito de historia para ver lo que es, cómo que realmente se bautizaban en agua, porque muchas veces, bueno, últimamente se ha escuchado por ahí decir, bueno, no hay que bautizar más, no hay que bautizar más en agua, hay como una corriente por ahí dando vuelta, y en realidad no debe ser así, o sea, siempre hubo un bautismo en agua. Miren, dice Mateo 3 del 13 al 17, cuenta cuando Jesús se bautiza. Mateo 3 del 13 al 17. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, había que cumplirlo, tenía que hacerlo. Entonces le dijo,
perdón, entonces lo dejó, o sea, dejó que Jesús lo bautizara. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, o sea que acá habla bien claro que fue sumergido en el agua, porque viste que uno dice, no, hay que tener un chorrito de agua, hay que mojarle no sé qué, hay que un baldazo, no, no, lo sumergió, fue sumergido, se sumergió en el agua. Dice, y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma, dice que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia. No dice que descendía en forma de paloma, ¿sí? Porque siempre como que dicen, ah, entonces se vio bajar una paloma que le cayó. No, no dice que vieron una paloma que venía, no dice el cómo, descendía como una paloma. Viste que las palomas planean, van planeando y van bajando. O sea, vieron el espíritu, no sé en qué forma, descender sobre él. ¿Sí? No es que vi una paloma que se posó de arriba del hombro de Jesús y dijo, ah, mira aquí la paloma del Espíritu Santo. No, no es, nada que ver, se entiende cualquier cosa acá. Porque dice como paloma, no igual que la forma de la paloma. Pero dejémoslo ahí, porque no es relevante, lo digo nomás como un dato. Ahora dice, lo relevante acá es que en el momento que Jesús salió de las aguas, se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo y se escuchó la voz del Padre, audible, porque todos la escucharon. Dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, o sea, este hijo me complace. O sea, la misma voz de Dios estaba afirmando que Jesús era su hijo. Ahora, después que vemos el bautismo de Jesús, vemos que también los primeros bautismos fueron, los primeros cristianos, perdón, también fueron bautizados. Hechos 2, del 38 al 41, vemos los primeros 3000 que son bautizados. Dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Esto es lo que decíamos hoy. Fíjate que no le dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dijo, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Juan bautizaba para arrepentimiento, ¿sí? Juan bautizaba para arrepentimiento y para que sean limpiados sus corazones para poder recibir al Señor que venía, que era quien iba a perdonar sus pecados. Ahora el Señor ya vino, el Señor ya fue a la cruz, el Señor ya resucitó y ahora tiene el poder para perdonar pecado. Entonces, cuando se bautizaban en el nombre de Jesús era para perdón de pecado. O sea, se tomaba también el bautismo no solamente como una limpieza, ¿sí? Que le hacía Juan, sino ahora para perdón de pecado también. Fíjate también el simbolismo que tenía el bautismo ahí para Pedro. Y dice, porque para ustedes la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvo de esta generación perversa, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. O sea, hubo un bautismo multitudinario, ¿sí? Pero el mensaje de Pedro fue arrepiéntase de sus pecados. Él aclaró realmente. Es más, si ves todo el discurso, le dice, ustedes mataron al autor de la vida, o sea, dice un montón de cosas muy fuertes, que generó un arrepentimiento en ellos. Ahora, otro algo histórico también, pues hay un bautismo especial en un momento, por ejemplo, el del eunuco que se encuentra con Felipe. ¿Sí? Hechos 8, del 35 al 39, cuenta esta historia. Dice que entonces Felipe, recordá que Felipe estaba predicando en las multitudes en Samaria y de repente Dios le dijo milagros, señales, prodigios, y de repente el Espíritu le dijo, andate al camino que es desierto, que va a Gaza, y él se fue, ¿sí? Y en el camino viene un carro y dice, para ese carro, subite a él, bueno. Esa es la historia. Entonces dice que Felipe comienza a hablar con el etíope, que era un eunuco, que era servidor de la reina Candace de Etiopía, y entonces dice que él se acerca y le dice, ¿entendés lo que estás leyendo? Y el hombre dice, no sé de quién está hablando acá. Venía leyendo Isaías el hombre. Entonces dice que Felipe se acercó, dice entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. O sea, desde Isaías le empezó a anunciar el Evangelio de Jesús, porque Isaías apunta a Jesús. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendió ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Sí, una cosa impresionante porque Felipe después aparece a 60 kilómetros de donde lo había bautizado, así de la nada, son las cosas locas que Dios hace, pero bueno. Pero la cuestión acá es que también vemos que hay un bautismo, ¿sí? A un hombre que recién se le predica el Evangelio y que inmediatamente lo bautizan.
¿Por qué hay un bautismo por qué Felipe lo bautiza tan rápidamente? Porque él cree con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea, lo declara y aparte él lo venía buscando porque venía de adorar, venía de adorar al Dios de Israel y venía leyendo Isaías, o sea que había toda una preparación para que ese hombre realmente crea y él lo confiesa realmente y entonces obviamente Felipe lo bautiza y siempre se dice, digamos, la tradición dice y los historiadores dicen que este fue el hombre que llevó por primera vez el Evangelio a África. Entonces, bueno, tremendo que todo lo que pasó tan rápidamente con este hombre, ¿no? Ahora, siempre digo que hay hechos puntuales, porque para mí es muy importante que la gente entienda por qué se tiene que bautizar, ¿no? Y a veces lleva un proceso. Dice, como vemos hasta aquí, tanto el bautismo de Jesús como el de los primeros 3.000 creyentes y el bautismo de Felipe en el desierto, todos fueron bautismos en agua, todos, todos entraron al agua, todos fueron sumergidos en el agua. ¿No? Dice, es decir, quien creía en Jesucristo y confesaba su fe públicamente era sumergido en el agua como la consumación de una nueva vida que se unía al cuerpo de Cristo. O sea, a partir de ahora comienzo una nueva vida y me uno a Cristo y me uno a la iglesia. Y decía, pero acá dice, pero el bautismo es mucho más que sumergirse en agua. Y esta es la parte más importante de toda esta enseñanza, ¿no? El bautismo tiene que ver o tiene una relación muy directa con la obra de Jesús en la cruz, su sepultura, su resurrección y una nueva vida en Cristo. O sea, el bautismo apunta a la muerte en la cruz, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo y andar en una nueva vida. Todo eso apunta al bautismo. Entonces, el verdadero significado del bautismo lo vamos a ver ahora. Mirá, dice el verdadero bautismo de Jesús. Fíjense lo que dice acá, Mateo 20, 23, 22 al 23. Entonces Jesús le respondió, ¿te acordás que voy a poner un poco en contexto, dos de sus discípulos mandan a la madre para decirle, yo quiero que mis hijos, te vengo a pedir algo, Señor, ¿qué quieres, madre? ¿Qué quieres, mujer? Que mis hijos, uno se siente, cuando vengas en tu reino, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda, y él dice, eso no, yo no soy quien lo puede dar, solamente mi padre, bueno, todas esas cosas, y después apunta a los muchachos, le habla y le dice, entonces Jesús respondiendo les dijo, no saben lo que piden. Dice, ¿pueden beber el vaso que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron, podemos. O sea, no estaban ni entendiendo lo que Jesús estaba diciendo. Sí, podemos, dijeron. O sea, podemos hacerlo, pero no están entendiendo nada de lo que Jesús está diciendo. Él les dijo, a la verdad de mi vaso van a beber y el bautismo del que yo soy bautizado serán bautizados, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino solo aquello a que el Padre tiene preparado. Ahora, el vaso que iba a beber Jesús era el vaso de la ira. Él iba a cargar con los pecados de toda la humanidad. Él dice la palabra que él bebió el vaso de la ira que el Padre tenía para volcar sobre toda la humanidad. Él se llevó esa culpa, esa condenación se la llevó él. ¿Sí? Ahora, fíjate que eso no tiene que ver con la cruz, tiene que ver con la decisión de llevarse el pecado, de morir. Pero dice, y ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Fíjate que el bautismo con el que Jesús iba a ser bautizado tenía que ver con la muerte en la cruz, con la sepultura y con la resurrección. O sea, en la cruz moría, lo sepultaban y desaparecía de sus vistas y volvía a aparecer en un cuerpo glorificado. Ese era el bautismo del que él le hablaba, ¿no? Y le dice, y ustedes también en algún momento van a pasar por ese bautismo. O sea, no le dice que no lo van a pasar. También nosotros algún día vamos a morir, a ser sepultados y vamos a resucitar una nueva vida, ¿sí? Ahora, Jesús, al responder a su discípulo la petición que le hicieron, les habla de un bautismo del cual iba a ser bautizado y que ellos también lo serían. Pero ¿de qué bautismo habla Jesús? ¿Acaso no se había bautizado ya en el río del Jordán por Juan el Bautista? Porque él está diciendo, yo voy a ser bautizado, pero si ya fue bautizado, ¿que Jesús se va a bautizar de vuelta? Claro, no está hablando de agua acá. Acá el verdadero bautismo que está hablando, o sea, sí, ya pasé por agua, pero ahora quiero decirle que el verdadero bautismo tiene que ver con esto. Él se está refiriendo a la muerte, sepultura y resurrección. El bautismo de Jesús tiene que ver con su muerte, su sepultura y su resurrección. Ese es el bautismo de Jesús, el verdadero bautismo. El otro fue un bautismo en agua, pero el verdadero bautismo es este. Porque acuérdate que bautismo significa introducir,
este bautismo te introduce al cristiano, lo introduce a Cristo y lo introduce a la vida cristiana. Lo introduce a una nueva vida, pero tiene que pasar por ese proceso. El bautismo es un proceso, no es solamente un acto, es un proceso. Ahora, mirá, dice, el verdadero significado del bautismo explicado por el apóstol Pablo. Vamos a leer Romanos 6 del 3 al 11. Dice así, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, escuchá, repito, ¿acaso no saben todos ustedes de que todos los que fuimos bautizados, ¿para qué fuimos bautizados? Para unirnos con Cristo Jesús. Fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, no para sacarme fotito, vestirme de blanco, ponerlo en Instagram, en Facebook, decir, hay una más en la iglesia. No, fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús. Y dice, y en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte. ¿Acaso ustedes no saben que fuimos bautizados para unirnos a Cristo y participar de su muerte? Dice, por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, nosotros también llevemos una nueva vida. O sea, esta es la realidad del bautismo. Sigo leyendo y después explico. Dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. O sea, si fuimos a la muerte con Él, también en la resurrección estaremos unidos a Él. Sabemos, verso 6, sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo percaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios, o sea, vive para siempre. De la misma manera, y acá toma esa alegoría que toma Pablo, de la misma manera, lo mismo que le pasó a él, dice, también ustedes considérense muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir Pablo acá? Porque esto es sumamente importante, es muy importante. Es lo que nos está explicando, o lo que le está explicando Pablo a los romanos. Por eso siempre digo, una vez escuché un hombre que me dijo mucho que él dice, si a vos te faltara toda la Biblia y tuvieras el libro de Romano, solamente el libro de Romano, vos podrías entender el plan de Dios, el plan eterno de Dios. Podrías entender la condición pecaminosa del hombre, la separación del hombre con Dios, la tarea que Jesús hace en la cruz, cómo Él nos reconcilia con el Padre, cómo Él nos redime. O sea, podías entenderlo todo, pero y mirá, y acá también podemos entender bien claro qué es el bautismo. O sea, el bautismo es esto. Pablo está diciendo, a ver, Cristo murió, o sea, el Jesús de Nazaret murió en una cruz, fue sepultado y resucitó ahora siendo el Cristo. El que resucitó ya no es el mismo que fue a la cruz. Hubo una transformación en él. La misma transformación que hubo en Jesús tiene que pasar en tu vida. O sea, él lo que está diciendo es, nosotros en el bautismo lo que estamos expresando es que yo estoy dejando atrás la vieja vida de pecado. ¿Para qué? Para dejarla enterrada en el pasado y nacer a una nueva vida con Cristo. Pablo nos está diciendo que mediante el bautismo nosotros fuimos sepultados con Él. Y si Él resucitó, también resucitamos con Él. Pero el verso 6 es muy fuerte, porque el verso 6 lo que está diciendo dice, sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. O sea, nosotros antes sigue siendo ahí, de modo que ya no somos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado, nuestro cuerpo pecaminoso nos gobernaba. Ahora, cuando nosotros aceptamos el gobierno de Cristo y vamos a la cruz a pedir perdón y crucificamos nuestra vieja vida, allí el pecado pierde su poder. Yo estoy diciendo, no quiero vivir más en el pecado. Por eso que para poder vencer al pecado necesito la cruz, necesito el perdón de Cristo. Entonces me identifico con esa muerte de Jesús en la cruz y le digo, Jesús, acá está mi cuerpo, clavalo también ahí. Clavá el cuerpo pecaminoso, clavá este cuerpo de pecado que el pecado tiene poder sobre él, lo clavo, lo mato, no tiene que volver a vivir este cuerpo.
lo entrego ahí. Y dice, y sigue diciendo, ahora bien, hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Y fíjate lo que dice lo siguiente. Lo siguiente dice, a ver, verso 10. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez para siempre, en cuanto a su vida vive para siempre. De la misma manera nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado. A ver, Pablo lo que está diciendo es, él nos está llevando a una identificación con lo que Jesús hizo para la vida que nosotros tenemos que llevar de ahora en más. Yo no puedo solamente decir que soy cristiano y no pasar por este proceso. Si yo no paso por este proceso, no puedo andar en nueva vida. Y Dios nos llamó a una nueva vida, porque no podemos vivir gobernados por el pecado. El cuerpo de pecado tiene que haber perdido el poder en nosotros, lo tenemos que haber entregado, lo tenemos que haber crucificado. El pecado, o sea, lo que yo era antes, tiene que quedar crucificado en la cruz y morir en la cruz. No solamente morir, tiene que ser sepultado. Cuando vos sepultás a alguien, vos lo perdés de vista para siempre. El momento más crítico y más duro en la vida de un ser humano que despide a un ser querido cuando murió es cuando tapan el cajón y cuando lo entierran, porque no lo volvés a ver nunca más. Por eso que el velorio, bueno, en primera instancia el dolor que te enterás de la muerte de alguien, bueno, todo viene después el velorio, estar allí, llorás, y bueno, pero sigue estando ahí, lo seguís viendo, que está muerto, pero sigue estando ahí. Pero el momento más crítico en cualquier velorio es cuando cierran el cajón. Y el momento de suma, mucho más duro todavía y más crítico es cuando de repente lo entierran, porque no lo ves nunca más. Entonces lo que Pablo está diciendo es, si ustedes van a bautizarse, tienen que entender que tienen que pasar por este proceso. Si realmente vos vas a decir bautizarte, primero tenés que entender que con el bautismo te vas a unir a Cristo. Unirte, vas a ser uno con Él. O sea, vos no podés después llevarlo a Cristo a cometer pecado, porque Él está con vos, sos uno con Él. Es como Pablo dice en un momento, ¿acaso ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo y que Cristo habita en ustedes? Si ustedes se cuestan con una prostituta, lo están haciendo acostar a Cristo con una prostituta. Si ustedes están, no sé, robando, lo hacen robar a Cristo. Si ustedes están insultando, lo hacen insultar a Cristo. Si ustedes están cometiendo pecado, lo hacen porque Él está con vos, te uniste a Él, estás unido a Él. Entonces, lo que está diciendo es, si te vas a bautizar, tenés que en claro que el paso de fe que diste fue unirte a Cristo. Y bueno, obviamente si te unís a Cristo, te unís a la iglesia, a una comunidad. Te genera un compromiso total con Cristo y un compromiso con ese grupo de hijos de Dios al cual vos perteneces. Ahora, dice, en tu interior lo que ocurre es que, más allá de ese compromiso con Cristo y con la iglesia, lo que ocurre es que vos te identificás con la muerte, sepultura y resurrección. O sea, yo muero a ese viejo hombre que está viciado con deseos engañosos, como dice Pablo en Efesios 4, me despojo de ese hombre, lo clavo en la cruz, lo mato, lo entierro, o sea, lo hago desaparecer de la vista, y lo que ahora surge en mi vida es una nueva creación. Por eso siempre digo, bueno, Jesús va a venir a cambiar tu vida. Jesús no va a venir a cambiar tu vida. Jesús lo que quiere es darte una nueva vida. Y para darte una nueva vida tiene que reventar la otra, te tiene que matar. O sea, Él no puede mejorar la naturaleza pecaminosa, Él la tiene que eliminar a la naturaleza pecaminosa. O sea, la religión lo que busca siempre es mejorarnos. Jesús lo que lo busca es matarnos para darnos su vida. La religión intenta de mejorarte, bueno, sé más bonito, trata bien a la gente, habla bien, cambia el carácter, trata bien a tu esposa, trata bien a tus hijos, fíjate ser mejor ciudadano. No, eso hace la religión. Intenta educar una cuestión que tiene que morir, o sea, el viejo hombre tiene que morir. El viejo hombre tiene que morir. Entonces, en el bautismo yo lo que estoy diciéndole a todos los que me están viendo públicamente, que lo que estoy haciendo ahí en el agua es lo que está pasando en mi corazón. Que en mi corazón yo ya decidí, ¿sí? Matarlo a Jorge, clavarlo en la cruz, enterrarlo a Jorge para no encontrarlo nunca más, ¿sí? De vez en cuando parece, viste, la película de los zombies, sale un poquito para así, quiere aparecer de vuelta, viste, pero hay que enterrarlo de vuelta. Y resucitar una nueva vida. Salir a una nueva vida donde ya no, donde el que me busque no me encuentre, si me buscan el anterior Jorge no lo pueden encontrar. Es como anoche hablábamos en el Zoom cuando le decíamos a la iglesia. Si yo vuelvo 20 años, 30 años 25 años para atrás y miro lo que yo era, me avergüenzo hoy en día de lo que era. Hoy ese Jorge no existe más. Puedo seguir teniendo algunos errores, obviamente, cosas que siempre tenemos que cambiar cosas, pero ese Jorge no existe más. Murió totalmente.
Además, me da vergüenza ir a buscarlo, no quisiera ni a buscarlo. Por eso es que el bautismo es tan importante. Por eso ya vamos terminando y dice lo siguiente. Más allá de sumergirnos en agua, el bautismo es un acto interno donde nos identificamos con la muerte de Cristo para morir a nuestra vieja vida y a su vez nos identificamos con la resurrección de Cristo para vivir en una nueva vida. O sea, me identifico para morir a la vieja vida y me identifico para nacer en una nueva vida. El bautismo representa un antes y un después de nuestra vida. Pero no un antes y un después porque ahora voy a participar de la iglesia, ahora me van a dejar tomar la cena del Señor, ahora voy a poder estar en el culto, ahora capaz que puedo servir a Dios en alguna actividad de la iglesia porque estoy bautizado. Todas cosas que inventó el hombre porque no tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con lo que la Escritura dice, eso al margen lo digo, pero en realidad el bautismo representa un antes y después en mi vida. ¿Por qué? Porque decido andar en nueva vida. Es una decisión que estoy tomando, es una decisión pública de fe que yo estoy manifestando. Entonces, fíjate, acá dice, está la cita bíblica, pero falta está el versículo, pero falta el capítulo, pero te lo voy a confirmar. Pero dice, por lo tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Ah, es lo mismo en Romanos, lo que estamos diciendo en Romanos recién, ¿sí? Es la Romanos cita 6, de, ¿no? claro, Romanos 6 y verso 4. Dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, o sea, fíjate que lo dice, fuimos sepultados con él en su muerte por el bautismo, y dice, y así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Otra versión dice, andemos en nueva vida, ¿sí? Bien, otra cosa que decimos y ya vamos terminando. ¿Es necesario el bautismo en agua? Por supuesto que sí. Si bien el bautismo, como decíamos lo primero, si el bautismo en agua lo hago por meterme bajo el agua y salir, bueno, no tiene ningún sentido, pero bueno. Pero si realmente lo hago con sentido, sí tiene todo un simbolismo, porque el agua está representando eso. Está representando la muerte, la sepultura y la resurrección. Dice, por supuesto que sí, porque por medio de él hacemos pública nuestra fe, nuestra decisión de andar en nueva vida y nuestra identificación con el cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia. O sea, cuando vamos a bautizar a alguien, tenemos que preguntarle delante de toda la gente que está ahí, ¿estás haciendo un compromiso con Cristo para vivir de ahora en más para Él? O sea, esa presentación del Evangelio que hiciste unas cuantas semanas atrás, antes de empezar a poner todos estos fundamentos, cuando le dijiste, ¿realmente querés, o sea, realmente le entregás tu vida a Cristo para que Él sea el Señor de tu vida, el dueño de tu vida? Y te dijo que sí, sí, de ahora más Él va a gobernar mi vida, yo entrego mi vida, perfecto. Ahora el bautismo se lo vuelvo a preguntar. Este es el momento para que vuelvas a declarar delante de toda la iglesia si vos realmente vas a andar en nueva vida. Nueva vida quiere decir vas a andar bajo el gobierno de Cristo. Hay que preguntarlo. Ahora, la tercera pregunta que nos hacemos es, ¿basta solo con el bautismo en agua? Y por supuesto que no, lo estuvimos diciendo de que arrancamos. Si yo agarro, me bautizo en agua nomás por bautizarme y ni sé lo que estoy haciendo y nada, bueno, fue un ritual más y no cambia nada en mi vida. De hecho, hay gente que está tan equivocada, pero tan equivocada, que piensan que deben bautizarse para estar protegidos por Dios. Yo he escuchado gente que dice, "Ah, yo quiero bautizarme para estar protegido por Dios". O sea, vos por más que te metas en agua, salgas del agua, te bautices 50.000 veces, no vas a estar protegido por Dios por el bautismo. Por el bautismo no significa eso. La protección de Dios viene por otro lado, no por ahí. O sea, a ver, los errores doctrinales que mucha gente tiene. El bautismo me da protección, Dios me protege por medio del bautismo. O la sangre de Cristo me protege del maligno. No, no, la sangre de Cristo, la única función que tiene la sangre de Cristo es perdonarte tus pecados, nada más. La sangre de Cristo tiene poder, sí, para perdonarte tus pecados. Hasta ahí llegó, listo. Para eso es la sangre de Cristo, nada más. Y el agua del bautismo no es para protegerte. El bautismo es una representación, digamos, simbólica de lo que está pasando en tu corazón. Entonces, yo la única forma de ser protegido por Dios es que esté en Cristo, porque el que está en Cristo, el enemigo no le toca. Ahora, me salgo de Cristo, sí me toca. Me toca, me revuelca, me tira para arriba, para abajo. Tengo que estar en Cristo. Y el estar en Cristo, yo estoy por obediencia, por reconocerlo el dueño de mi vida y obedecerle. Ahí estoy en Cristo. Entonces, vamos terminando. Dice lo siguiente. En verdad, no basta solo con el bautismo en agua, ¿por qué? Ya que además de sumergirnos en agua, con todo el significado anteriormente explicado, es necesario tomar la decisión de morir a una vieja vida y de nacer de nuevo a la vida que Dios tiene para nosotros, entendiendo que esta nueva vida debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, sumergirnos en el nombre, perdón, sumergirnos en su nombre, ¿para qué? Para conocerles más y vivir bajo su señorío obedeciéndole en todo.
Cierro con esto. Acá nosotros siempre llegamos a este punto, o creo que todos deberíamos llegar a este punto, donde fuimos poniendo, predicamos el Evangelio como debería ser, hablamos verdaderamente del señorío de Cristo, las personas recibieron a Cristo, pasaron por todos esos fundamentos que fuimos poniendo, redención, justificación, nuevo nacimiento, reconciliación, señorío de Cristo, vida del Espíritu, el propósito eterno, la iglesia, bueno, llegamos al bautismo, terminamos todo ese proceso, ¿sí? Ahora, en este momento, si nosotros hicimos un proceso, digamos, ponerle una vez por semana, una vez cada 10 días, nos llevó por lo menos 3 meses ¿Cuándo hacer todo esto. empezamos? ¿Cuándo empezamos, ¿Cómo? Jorge? ¿Qué mes empezamos? ¿En febrero, marzo, me acuerdo, por ahí? Sí, no recuerdo, bueno, también es como que algunas semanas no lo pudimos hacer, pero sí, lleva 3 meses por lo menos. Haciéndolo más o menos periódicamente, una vez por semana, una vez cada 10 días, nos lleva como 3 meses hacerlo. Entonces, después de 3 meses, yo tengo que hacer un chequeo de la persona a la que la pasé por todo este proceso. Y yo en esa persona digo, a ver, esta persona realmente decidió verdaderamente entregarle su vida a Cristo y vivir para Él. O todavía anda dando vuelta, todavía. Porque si todavía anda dando vuelta, le voy a presentar el Evangelio de vuelta. Y le voy a explicar todo esto de vuelta hasta que lo entienda. No voy a avanzar. ¿Con qué enseñanza sigo ahora? No, boludo, hizo esto porque no entendió esto. O sea, no decidió vivir para Cristo. Es como decíamos anoche. El nuevo nacimiento es fundamental en la vida de alguien que quiere vivir para Cristo. Es fundamental. Es un antes y un después. ¿Por qué? Porque en el nuevo nacimiento viene el Espíritu Santo a tu vida y Él ahora dentro tuyo empieza a convencerte de pecado, que es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos convencernos de pecado para arrepentirnos y empezar a ser transformados a la imagen del Hijo y de esa manera honrar a Dios con nuestras vidas. Necesito el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puedo saber yo que alguien nació de nuevo? Y porque esa persona inmediatamente quiere cambiar, quiere honrar a Dios con su vida, quiere vivir para Dios. Ya aborrece toda la vida anterior que llevó, no quiere más la vida anterior. ¿Me explico? Entonces, llegado a este punto, que ya pasamos por toda esa enseñanza, todavía yo veo una persona que no llegó a esa actitud, entonces, bueno, vamos a predicar el Evangelio de vuelta porque no nació nuevo todavía. O sea, vamos, vamos a predicar. O todavía está dudando y no tomó la decisión. O sea, tiene que llegar a esta decisión de decir que a partir de ahora, ¿cómo termina esta enseñanza? A partir de ahora decidís vivir para Cristo. Ya no es si crees en Cristo. Ya no es si vos le decís, bueno, ahora Él es mi Señor. Ahora es vivir para Él. A partir de ahora, a partir de ahora vamos a seguir aprendiendo cosas, pero esas cosas que voy aprendiendo van a ser herramientas para que vos puedas mejorar tu relación con Él y mejorar en lo que has decidido, vivir para Él. Van a ser herramientas que te van a dar mejor, son herramientas para la vida que decidís vivir de ahora en más, pero esa vida que decidís vivir de ahora en más es para Él. Entonces te vamos dando herramientas para que mejores esa relación con Él y en lo que Él quiere. ¿Y cómo se llama eso? Discipulado. O sea, terminando acá y viendo una persona que realmente decidió vivir para Cristo, comienza el discipulado. ¿Por qué? Porque con el discipulado yo puedo empezar a hablarle de aquellas cosas que lo van a confrontar todo el tiempo. Fíjate que acá casi nada hemos confrontado. Por ahí cuando hablamos de la vida del espíritu, pero hemos dicho cosas, no nos hemos metido de lleno con la persona. Cuando terminamos acá y esa persona dice, sí, quiero ser cristiano, realmente quiero vivir para Cristo, nos vamos a meter con ellos porque vamos a ir tocando cosas que van a apuntar a su carácter, que van a apuntar a su conducta, que van a apuntar a sus relaciones con Dios, con los demás, que van a apuntar a su vida social, a su vida espiritual. Entonces, ahí estamos discipulando. Ahí sí vamos a discipular, pero yo no puedo discipular, como siempre digo, para discipular a alguien tenés que chequear que esté muerto, que haya muerto a la vieja vida y que haya nacido nuevo. Porque si todavía está vivo en la vieja vida, no podés discipularlo. No puede discipular a alguien que está vivito todavía dando vueltas. O sea, tiene que haber muerto realmente. O haber decidido morir para Cristo. A esa persona le podés discipular. Si no, no la vas a poder discipular. Va a ser un dolor de cabeza que le hace. Pero bueno, acá terminamos digamos, toda la parte introductoria. Por ahí, bueno, vos ya más o menos lo sabés, pero por ahí si alguien después quiere ver esto está en la página que tenemos en la comunidad. Se llama la misión.online. La misión.online, ahí está todo. Se van a la parte que dice, esta parte está en la parte que dice evangelización y discipulado, y ahí está toda. Todos estos videos están ahí con el material. Y después hay otra parte que dice escuelas ministeriales, que sería todo lo que enseñamos después de esto. Y el orden que siempre damos es convicciones cristianas, donde hablamos del reino y su justicia. Luego de eso hablamos de lo que es regresar al diseño. Ahí volvemos a tocar un poco la evangelización, el discipulado, ese tipo de cosas. Hablamos de la reunión de la iglesia en las casas y todo ese tipo de cuestiones.
Luego hablamos, la enseñanza que sigue es un camino hacia la madurez espiritual, está espectacular esa enseñanza. Luego de eso saltamos a ministros de Cristo, ya ministro de Cristo es mucho más avanzado, es mucho más fuerte, mucho más revelador, porque ya empezamos a hablar de la estructura de la iglesia. Y por último, bueno, hablamos de la misión, que es como un resumen de todo. Y seguirán apareciendo escuelas porque siempre seguimos, Dios nos sigue dando cosas para ir sumando, ¿no? Pero bueno, en esta primera etapa, que es el material de apoyo para la evangelización, damos final acá y bueno, gracias Ariel por haber estado acá. Eh, en realidad arrancamos todo esto sin pensar que íbamos a hacer todos estos videos. Empezamos a hacer los videos para los Así que no es. podían estar y al final que para todos, así que bueno, gracias Claro. Ariel por haber estado. ¿Qué podés Gracias a decir vos vos? igual. ¿Qué podías decir de todo lo que hemos visto estos 3 meses? Eh, Me parece que fueron más de 3 meses, Jorge, ¿eh? Se alargó el Puede ser, tiempo, sí. Sí, ¿sí? puede ser. Y Sí, puede ser. porque me acuerdo que había calor, que estábamos con calor, me imagino febrero por ahí. Seguramente, Y sí. Después bueno, me voy a fijar la fecha, sí. te quería agradecer a vos también por el tiempo que pudiste dar en el tema de la enseñanza. Primero estaba con Hugo, y bueno, no me acompañó más Hugo. En una también estuvo mi señora. Y bueno, lo mejor de todo, lo que puedo entender que fue, bueno, este tema empezó cuando yo te dije a vos, Jorge, quiero, hablando con vos en la primera charla que tuve, dije, no, yo en la verdad estoy, digamos, en cero lo que es el Evangelio, pensando, leyendo tanto tiempo la Biblia, pensando que uno tenía una base, te das cuenta que no está realmente evangelizado como con el Evangelio de Cristo. Y Ujú. yo te dije, Jorge, reevangelizame por favor de vuelta porque quiero estar fundamentado en la roca. Quiero Bien. saber, entender lo que es el Evangelio y bueno, y fue así. He entendido varias cosas, se me ha hecho luz en el conocimiento muchas cosas de las que venía repitiendo y fue totalmente una gloria al conocimiento. Gracias a Dios, fue algo impresionante en el fundamento que realmente quise ser evangelizado y bueno, pude ser evangelizado con toda esta enseñanza en estas 8 clases que hemos recorrido durante todos estos meses. Bueno, Ariel, en realidad, bueno, gracias a vos por estar y por el hambre de querer aprender. Y dijiste alguna palabra que yo vengo usando hace tiempo ya, que es la reevangelización. Sinceramente, cuando todo este material, realmente, una vez lo conté, sucedió en 2 noches seguidas de vigilia, donde el Señor me sentó en la computadora y empecé a escribir, escribir, escribir y salió todo esto. O sea que digo, acá no hay nada de Jorge, te puedo asegurar porque yo no podría armar esto. Pero digo, después cuando lo empecé a leer y lo empecé a experimentar en mi vida, primeramente, dije, y al ver la iglesia, dije, la iglesia debe ser reevangelizada. Necesitamos reevangelizar la iglesia, ¿no? Y bueno, vos usaste esa palabra. Eso por un lado. Y gracias por haber decidido estar. Y yo le contaba a mis conocidos, le decía, no, yo estoy siendo reevangelizado y me quedaba mirando como que era una mala palabra, ¿viste? Pero ¿cómo? ¿Qué un Claro, nuevo bueno, evangelio? Ya empiezan con el tema lo, ese que en lo que pasa realidad es es, que, claro, lo que pasa es que, bueno, que muchas veces nosotros tenemos que estar chequeando siempre la fe, dónde estamos parados, porque a veces podemos haber aprendido cosas que no son correctas, o claro, están mal, o exactamente. no están totalmente correctas. Por eso es Mm, importante ir chequeándolo. Ahora, lo que viene, y ya vamos terminando el video, sí, lo que viene ahora, en tu caso, luego de haber sido reevangelizado, como decís vos, y bueno, y sé que te ha sido bendición porque uno va viendo los frutos a la medida que vamos avanzando. Bueno, ahora lo que te viene es la responsabilidad de compartir esto. Lo que viene ahora ujú, es la responsabilidad de poder evangelizar a otras personas con esto, con lo que Dios te ha dado, poder empezar a discipular personas. Y bueno, y algún día se terminará formando una comunidad ahí en tu ciudad, porque al fin y al cabo lo que hacemos es esto, lo que hacemos es evangelizar, luego discipular a las personas que son discípulos se multiplican en otros discípulos y tarde o temprano se termina formando una ujú. comunidad. Entonces, bueno, camino a eso vamos y es la responsabilidad que te queda. Pequeña Así responsabilidad, pero bueno, es lo que te sí, queda, queda, Ariel. queda una responsabilidad grande porque está mi cara acá en el video. No O te podés sea que, escapar, ¿viste? Y o la sea vara que está puesta alta. continuará, claro, continuará. Esta, esta historia continuará. Dentro de un tiempo vamos a ver si ahí estás solo o hay gente alrededor tuyo. Claro, exactamente, sí. Bueno, Qué Ariel, volvamos, ¿te responsabilidad. parece? ¿Te parece que Bueno, oremos? Sí, dale. sí, sí, Esto lo por voy a favor. orar yo, ¿te parece?
esta vez Sí, oro yo para despedirnos. Padre, gracias por este tiempo gracias, que hemos compartido con Ariel. Realmente ha sido una hermosa experiencia, una tremenda bendición poder estar todos estos meses juntos, recorriendo tu escritura, recorriendo tus verdades, entendiendo, Señor amado, que nunca la evangelización fue un acto, sino que es un proceso que nos deja parados en Cristo y a puntos de comenzar una nueva vida donde podamos ser discipulados y ser transformados a la imagen de tu Hijo, siendo este el propósito eterno que tú tienes con todos nosotros. Por eso, Padre, te doy gracias por la vida de Ariel, porque él se ha tomado el tiempo, Señor, se ha tomado el tiempo, le ha dedicado tiempo a esto. Yo he visto, Señor amado, cómo él ha bajado los materiales, lo ha estudiado, lo ha mirado, lo busca, aprende, y realmente hay un sentir en él de querer aprender, de querer crecer, y tu escritura dice que el que busca encuentra, Señor. Y él encontrará en este tiempo mayor luz, mayor revelación en el entendimiento de todas estas cuestiones, de tu evangelio glorioso y eterno. Y seguramente, Dios, tú lo capacitas y le darás la posibilidad de compartir todo esto con otras personas para llevarlos a los pies de Cristo, a los pies de ese Rey que está sentado en un trono gobernando lo visible y lo invisible. Padre, bendigo la vida de Ariel, la vida de su esposa. Señor amado, te doy gracias por ellos, que ellos puedan experimentar cada día la presencia de tu Espíritu en sus vidas, trayendo revelación de Cristo cada día más, y que ellos puedan, Dios mío, manifestar la naturaleza de Cristo en todo lugar para ser, Señor, tal vez pioneros de lo que tú quieras hacer en su ciudad a través de este Evangelio que es el Evangelio del reino de Jesucristo. Señor, gracias por su vida, gracias por este tiempo, y Dios amado, quedamos